Historias romanas. Un podcast de los museos de la Ruta Caesar Augusta e Historia de Aragón. Un viaje al pasado de la Zaragoza romana. Historias romanas. Con Sergio Martínez. Bienvenidos a Historias Romanas, el podcast oficial de los museos Ruta de Caesar Augusta de Zaragoza, un proyecto de iniciativa de Museos de Zaragoza y producido por Historia de Aragón. Soy Sergio Martínez y os doy a todos la bienvenida, tanto a los que estáis hoy entre el público, en este Museo del Teatro Romano, con los que estáis fielmente escuchando a través del podcast también, esperando a que paséis un rato divertido mientras repasamos otro pedacito más de la historia de la antigua Roma. Como siempre, me gusta recordaros, podéis acudir como público a las grabaciones de todos los episodios y que os vamos anunciando en las redes sociales de Museo Ruta Caesar Augusta, de Zaragoza Museos e Historia de Aragón, a los que además hemos añadido ahora un nuevo perfil tanto en Instagram como en Twitter, dedicado exclusivamente a historias romanas, así que seguidnos para no perderos absolutamente nada. Como siempre, al control de los mandos de sonido para que todo se escuche fenomenal, contamos con la presencia de Javier Romualdo en este episodio que dedicamos a una de las etapas más apasionantes y a la vez más complejas de la historia de Roma, el final de la República. Un periodo en el que se suceden multitud de acontecimientos que se entrelazan entre sí y que no se entienden los unos y los otros. También surgen figuras conocidísimas por todos como los hermanos Graco, Cayo Mario, Sila, Pompeyo, Cicerón o el propio Julio César. Una etapa denominada como la crisis de la República, en la que acabó colapsando el sistema político que había tenido Roma durante los siglos anteriores, que la había llevado a dominar el Mediterráneo, pero que a la vez estaba muriendo de éxito. Y toda esa crisis acabará desembocando en la transformación de ese sistema político hacia algo totalmente nuevo, el Principado creado por Augusto. Para hablar de este tema, contamos con el doctor en Historia, profesor y catedrático de la Universidad de Zaragoza, Francisco Pina Polo, y con sus numerosas investigaciones y publicaciones, su coordinación del Grupo de Investigación Iberus del Gobierno de Aragón y su participación en universidades e instituciones culturales nacionales e internacionales, siendo por ejemplo doctor honoris causa por la Universidad de Budapest, es uno de los mayores referentes en España a la hora de hablar del periodo republicano y tardo-republicano en la antigua Roma. De modo que en los próximos minutos vamos a abordar junto a él este interesante tema sobre las causas que provocaron esa crisis romana y a dónde llevó esa crisis. Así que sin más dilación, te doy la bienvenida a Historias Romanas, Francisco, o Francho. Muchas gracias, Sergio. Déjame que empiece agradeciéndote la invitación a participar en este podcast. Para mí es un honor estar en mi ciudad, en este magnífico Museo del Teatro Romano, en la no menos magnífica Ruta de Caesar Augusta. Y además te agradezco la invitación porque me permite salir de mi despacho. Los profesores universitarios estamos por lo general encantados de salir de nuestro despacho para poder divulgar a un público más amplio, más allá del estudiantado que nos sufre y soporta en nuestras clases diarias. Yo fui uno de ellos hace unos años. En este caso no fue tanto sufrimiento, también te lo digo, y yo ya no necesito hacer la pelota para subir nota porque ya no... Bueno, ya, eso se ha quedado tienes atrás. Medio punto asegurado en cualquier Perfecto. caso. Oye, pues no sé si es retroactivo o se puede subir o todavía estamos a tiempo. Podemos intentarlo. Venga, pues luego lo miramos a ver. Yo, por supuesto, encantado de tenerte aquí, Francho, para hablar de este interesantísimo tema que seguro que vamos a disfrutar. Veremos a ver si nos da tiempo a intentar englobarlo más o menos todo, porque, como digo, es una etapa que tiene muchísimas vertientes. Y para no perder el tiempo y empezar ya, vamos, si quieres, un poquito a poner la cronología de este periodo para que nadie se pierda y, bueno, cuándo sucede. También es decir que la cronología que se suele poner al inicio de la crisis de la República es muy concreta, pero desde luego viene muy de atrás, ¿no? Que es algo que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Pero lo primero, cronología. Bien, bueno, como tú sabes, como todos sabéis, los periodos cronológicos en los que dividimos en este caso la historia de Roma, la historia de la República Romana, son naturalmente convencionales. Lo hacemos los historiadores un poco por comodidad nuestra y también de aquel que estudia, trabaja sobre un periodo determinado. Hablamos de la República tardía o de la crisis de la República, el periodo que comienza, y en eso creo que estamos casi todo el mundo, que todos los que nos dedicamos a esto, de acuerdo, en el año 133 a.C., con el tribunado de Tiberio Sempronio Graco, que si quieres luego podemos hablar un poquito más. En realidad la fecha viene dada por un historiador griego, Apiano, un historiador del siglo II después de Cristo,
que inicia el periodo en ese año 133 porque para él es un cambio de ciclo radicalmente, ¿no? Precisamente con la violencia que se ejerce contra ese tribuno. Así que el comienzo del periodo, digamos que está claro. El final lo podemos discutir, porque para algunos historiadores habría que situarlo en el año 44, en los idus de marzo del 44, idus de marzo, que suponen el asesinato de César, que supuestamente habría significado el final de la República. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero podemos hablarlo más tarde. Para otros, digamos que es una postura más mayoritaria, el periodo finaliza con la batalla de Actium, en el año 31 a.C., entre Marco Antonio con Cleopatra y Octaviano, el que luego será Augusto, que deja con su victoria a Octaviano como el único gobernante en el Imperio Romano. Quizás esa sería una fecha que marca el final y, sobre todo, desde un punto de vista simbólico, pero también jurídico, que unos años después, en el año 27, Octaviano, el hijo de César, se convierte en Augusto, cuando digamos que podemos dar inicio a ese principado que significa de alguna manera el final de la República. Hace un poquito ese paripé diciendo: os he traído la paz, yo ya me voy, os dejo ya tranquilicos, y le hacen un poquito: no te vayas, te damos el título de Augusto, te damos honores y tal. Y bueno, es un poquito como la confirmación ya de ese poder que podría ejercer sin tener muchas veces incluso un cargo realmente tipo de, pues como había sido Cayo Julio César con ese cargo de dictador, ¿no? Que era una magistratura ya extraordinaria en este caso, pero ya pues se establece ese nuevo sistema político, a pesar de que luego hablaremos de ello, que Octaviano o Augusto se presentará al final como el restaurador de una república que realmente le acaba dando el machetazo final, podríamos decir. Si quieres, luego al final podemos concluir con este punto. Podemos simplemente sintetizar para desarrollarlo más tarde, que Augusto lo que hace es crear una monarquía con una fachada republicana, con un aspecto de restitución de la tradición, ¿no? Pero si quieres lo desarrollamos luego al final. Pues una vez establecida más o menos esa periodización cronológica en la que se desarrolla esa crisis, que desde luego sus causas vienen antes del año 133 a.C., aunque se ponga esa fecha, que como bien dices es que los historiadores somos muy de eso, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de cuando se pone la fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476, siempre digo que la gente, claro, se acostó muy romana, muy antigua, y digo, se levantó diciendo, qué medieval me siento, ¿no? O sea, que todo, ¿no? Y dices, pues evidentemente no. El caso es que normalmente, vamos allá un poquito más a hablar de esa crisis, ¿no? Cuando hablamos de crisis en estados, entre comillas, culturas o civilizaciones, en periodos como el de la antigüedad, pues nos lleva a hablar normalmente de su colapso, ¿no? Prácticamente total. En cambio, es que en el caso romano no es precisamente ese caso, ¿no? Sino que esta crisis se produce paradójicamente en el momento de su mayor poder hasta entonces en su historia, que luego se irá todavía desarrollando más, pero ya dominaba políticamente ese Mare Nostrum, ese Mediterráneo. Así que, ¿de qué tipo de crisis estamos entonces hablando? Sí, podríamos decir esto de crisis, what a crisis, ¿no? ¿De qué crisis estamos hablando? Porque realmente, como tú dices, es el periodo de mayor desarrollo imperialista por parte de Roma, de mayor crecimiento económico por parte de Roma y de Italia. No hay que olvidar que cuando comienza esta llamada crisis de la República, este periodo tardo-republicano, Roma ha conquistado una parte sustancial del Mediterráneo, pero todavía no todo el Mediterráneo. Y cuando acaba el periodo, digamos que todo el Mediterráneo está en poder de Roma, ¿no? Se ha creado el gran imperio romano, que es un imperio global, porque para los antiguos el Mediterráneo es el mundo civilizado, ¿no? Cosa que, digo entre paréntesis, no deja de ser un error por su parte y por la nuestra. Somos muy eurocentristas. Exacto, ¿no? Seguimos trabajando, estudiando y enseñando en las universidades exclusivamente el mundo mediterráneo. Y nos olvidamos de la India y nos olvidamos de la China y de otros mundos donde había civilizaciones muy, muy desarrolladas. Pero bueno, ese es otro tema. Ese era un paréntesis. En este periodo de crisis resulta que Roma termina de conquistar la península ibérica, termina de conquistar, salvo Egipto, el norte de África, consolidando esos territorios como provincias del Imperio Romano o como territorios que diríamos protectorados de Roma. Resulta que se extiende hacia el Próximo Oriente y uno de los personajes clave del periodo, Pompeyo,
consigue apoderarse de toda Anatolia, de la franja sirio-palestina, organizando todos esos territorios, es decir, provincializando esos territorios. Y otro gran personaje del periodo, Julio César, consigue la conquista de toda la Galia, es decir, incluso algo más de lo que hoy es Francia, de tal manera que, como tú has dicho, esa crisis se traduce, o ese periodo de crisis se traduce en el mayor expansionismo romano en su historia. De hecho, Augusto lo que hace es heredar y consolidar unas fronteras, pero él no es el gran conquistador. Han sido sus antecesores, digamos, en el final de la República. Y por otra parte, claro, el hecho de que Roma conquiste todo el Mediterráneo globaliza la economía. De tal manera que Roma e Italia, porque hablamos de Roma, pero no hay que olvidar que hay muchos negociantes en diferentes partes de Italia, sobre todo en la zona de Campania, que exportaban sus productos a todo el Mediterráneo en una economía, como digo, cada vez más global. Es decir, cada vez llega a Roma una mayor cantidad de productos, aceite, cereales, vino, pero ellos tienen también la posibilidad de exportar. Es decir, nunca ha llegado a Roma e Italia tales riquezas como están llegando ahora a lo largo del siglo I a.C. Además, durante esa crisis, y sobre todo si nos metemos en el siglo I a.C., a inicios de ese siglo se produce un conflicto, no sé cómo llamarlo, si civil, ahí todavía es la guerra social o guerra de los aliados, ¿no?, que se le llama mucho, que es que su mayor consecuencia será que todos los itálicos libres tengan la ciudadanía romana, lo cual todavía pues, hace que se consolide más ese concepto, ya no Roma como ciudad solo, como esa urbe dominadora de Italia y de ciertas partes del Mediterráneo, sino ya que se consolida con esa parte italiana, digamos, ¿no? Además, de hecho, es cuando empiezan a salir, sobre todo, a surgir esos protagonistas importantes de este siglo, que ya no serán nacidos muchas veces en Roma o que serán homo novus dentro de la sociedad romana aristocrática, ¿no?, como Cayo Mario, el propio Cicerón, que luego hablaremos un poquito de ello. Ahí se produce ese momento en el que se unen ambas vertientes, ¿no? Roma como tal, como ciudad, y el resto de Italia en un mismo pack que acaba dominando ese mundo. Esa es una cuestión importante, Sergio, porque efectivamente hablamos de Roma y podría parecer que nos olvidamos del conjunto de Italia, porque efectivamente Roma acaba siendo Italia, pero Roma nunca deja de ser una ciudad. Roma empieza siendo, en época republicana, bueno, antes de la República, empieza siendo un villorrio, un pequeño poblado o conjunto de poblados en el Lacio. Logra después la hegemonía frente a los latinos, después se va extendiendo a lo largo de Italia, pero la toma de decisiones siempre tendrá lugar en Roma. En un pequeño ámbito formado por la curia donde se reúnen los senadores, el comicio donde se reúne el pueblo para un determinado tipo de asambleas, la tribuna de oradores en la que los oradores se dirigen al pueblo y el campo de Marte donde se reúne otro tipo de asambleas, en este caso los comicios centuriados. A medida que Roma se extiende por el Mediterráneo, y hay un mayor número de ciudadanos romanos por el Mediterráneo, podríamos pensar, bueno, eso habrá reconvertido el modelo romano. No es así. Roma sigue siendo una ciudad básicamente, y ese es uno de los problemas, claro, cómo administrar un imperio de dimensiones mediterráneas desde una ciudad. Lo que tú dices, a lo que te referías, es, lo llamamos en latín bellum sociale. Yo no soy partidario de hablar de guerra social, porque guerra social es algo diferente. Remite a conflictos reclamaciones internos, sociales, que también las habrá en este periodo, que lo hablaremos. Hay, por supuesto, pero yo prefiero hablar de la guerra de los aliados, porque en realidad sociale en latín viene de soci, socio, aliado, ¿no? Los aliados son itálicos. Esos pueblos itálicos que han sido sojuzgados de una manera u otra, o violentamente, o por diplomacia a Roma, y en ese momento dicen, oye, que ya vale, o sea, queremos también derechos, digamos, participar en vuestras conquistas y en el botín que se consigue y participar en todo ello, digamos. Yo creo que hay una doble vertiente. Por un lado, la mayor parte de los aliados itálicos, sobre todo las aristocracias itálicas, quieren integrarse plenamente en la ciudadanía romana para poder influir.
para poder acceder a los privilegios. Sacar rédito. Sacar rédito económico, que es del privilegio que supone ser ciudadano romano. También hay una parte, sobre todo los samnitas en Italia central, que más bien quieren su independencia, recuperar la autonomía. De hecho, ellos son los que más resisten. Pero efectivamente, como tú has dicho, en definitiva, es una curiosa guerra en la que vencen los romanos, vence Roma, el ejército romano, pero que al final todos los itálicos consiguen su propósito, que es convertirse en ciudadanos romanos de pleno derecho, de tal manera que Roma pasa a ser Italia, pero insisto, siempre gobernada desde Roma. Bueno, pero entonces, como estamos hablando un poquito de la crisis, vamos a ver un poquito cuáles son las diferentes vertientes de esa crisis, que digo, como decías, ¿qué crisis, ¿no? Pues ¿qué crisis se produce pues en ese mundo romano? Que ya hemos avanzado ese tema, lo acabas de avanzar, de Roma como ciudad tiene un sistema político pensado para gobernarse a sí misma y también gobernar regiones cercanas en la propia Italia, pero que ahora domina pues un imperio enorme. Esa es una gran problemática, pero ¿qué problemáticas se van sucediendo que acabarán haciendo colapsar ese sistema que han funcionado durante siglos, pero que hará que se transforme en otra cosa diferente después de varias guerras civiles que se producirán y de mucha violencia política? Efectivamente. Luego, si te parece, desarrollamos la cuestión que me parece muy importante de la violencia política. Desde un punto de vista político, estrictamente institucional, digamos, en realidad, durante la llamada crisis de la República no se producen cambios sustanciales. Es decir, las instituciones que han funcionado en los siglos anteriores siguen funcionando exactamente igual. Es decir, el Senado, que es el órgano aristocrático formado por ex magistrados que en última instancia dirige hablar de gobierno de Roma es un poco excesivo, ¿no? Pero dirige Roma porque es el único órgano permanente. Es decir, los cientos de senadores aristócratas permanecen durante toda su vida dentro del Senado. De tal manera que pueden desarrollar, promover una política determinada, cosa que no pueden hacer la segunda pata institucional, que son los magistrados. Los magistrados, es decir, cónsules, pretores, ediles, etcétera, etcétera, solo están un año en el cargo. No pueden desarrollar una política propia a largo plazo o a medio plazo. Eso ocurre a través del Senado, ¿no? Y la tercera pata es el pueblo, las asambleas populares, que, aunque con limitaciones, porque no todos aunque todos tienen derecho a voto, todos los magistrados, todos los ciudadanos romanos, no todos tienen el mismo poder de decisión. Eso se mantiene, ese organigrama, digamos, ¿no? El cambio quizás, y no es una cuestión baladí, es que por primera vez nos encontramos con individuos que tienen poderes extraordinarios. Esto es algo que hay gente dentro de Roma que se da cuenta de que hay un riesgo, ¿no? Porque el sistema romano es un sistema básicamente aristocrático, de competencia aristocrática, ¿no? Hay que competir para llegar a ser magistrado y senador. Y de repente nos encontramos con individuos, fundamentalmente Pompeyo, que, siendo particulares, reciben poderes extraordinarios para luchar contra los piratas, contra Mitrídates, con enormes soldados a su cargo y durante varios años. Esto resquebraja de alguna manera lo que había sido el principio básico de competencia aristocrática, ¿no? Lo que los romanos llamaban la mos maiorum, ¿no? Es la tradición de los mayores, en plan, pues esto siempre se ha hecho así, teóricamente, y tiene que seguir haciéndose así, que incluso se empieza a romper de aquella manera, también un poco anteriormente, no con poderes extraordinarios, sino, por ejemplo, con personajes como Cayo Mario, que llegan a ser cónsules 6 veces consecutivas, que hasta entonces eso no había ocurrido nunca, ¿no? Y aún tendrá un 7º consulado más tarde. Pero eso se empieza a ir resquebrajar poco a poco, ¿no? Ese sistema político de antaño, podríamos decir. Cierto, sí, no, el mos maiorum, es decir, diríamos, significa la costumbre o las costumbres de los antepasados, la tradición, es un recurso de muchos políticos, ¿no? Siempre recurren al pasado para justificar una medida determinada o la oposición a una medida determinada, y efectivamente eso va en contra de esa tradición. También debo decir que los romanos, ante todo y sobre todo, eran pragmáticos en su funcionamiento político. Siempre, cuando hablo en clase, menciono a Groucho Marx: tengo unos principios, pero si no te gustan, tengo otros, que es lo que funciona muchas veces con los romanos. Y que es lo que sucede con estos mandos extraordinarios, que ante un problema importante, como es ¿qué hacemos con los piratas que están asolando el Mediterráneo? ¿O qué hacemos con ese pesado de rey del Ponto, Mitrídates,
Mitrídates, con el que llevamos luchando más de 20 años, y dicen, bueno, vamos a nombrar a nuestro principal general, que es Pompeyo, para acabar con ellos. Pero en cualquier caso, lo que quería decir es que en el terreno político no hay grandes transformaciones, a pesar de este torpedo en la línea de flotación institucional que son los mandos extraordinarios. Yo creo que los problemas vienen más bien desde la perspectiva económica y en parte tienen que ver con ese crecimiento y esa llegada masiva de riquezas. El modelo tradicional romano itálico, se había basado en una serie en el pequeño campesinado, es decir, campesinado de subsistencia, digamos, con pequeñas propiedades que tienen, en todo caso, un pequeño excedente que se vende en los mercados locales. Claro, a lo largo del siglo II a.C., es decir, justo antes y durante, pero justo antes del inicio de lo que llamamos la República Tardía, Roma, al salir al Mediterráneo, se encuentra con una economía totalmente diferente, ¿no? Antes he hablado de globalización. Hay que pensar que hasta finales del siglo III, Roma no tiene una moneda de plata. Pero claro, a lo largo del siglo II, si tiene que competir con los de Delos, con los de Corinto, con los de Atenas, etcétera, etcétera, necesita una moneda. Tiene que adaptarse a ese sistema. Tiene que adaptarse a ese sistema económico, ¿no? Entonces, como digo, de repente llegan a Roma e Italia enormes cantidades de riqueza, que naturalmente no se reparten de una manera igualitaria, sino que va a parar fundamentalmente a los que ya la tenían. Esa aristocracia que además son grandes terratenientes cada vez más, que van ocupando cada vez más tierras, mientras que ese campesinado pues entra cada vez más en crisis y se va endeudando, imagino, ¿no? Claro, porque el campesinado no puede competir con ese sistema de mercado, digamos, con ese nuevo modelo económico en el que se busca sobre todo un excedente que se pueda vender ya no en el mercado local, sino en el mercado regional, nacional, internacional, ¿no? Para poder exportar. Claro, al no poder competir, y no poder competir tampoco con precios, por ejemplo, el cereal, que ahora viene de Sicilia, de África, de Hispania, un pequeño campesino no puede competir. Entonces llega un momento que, no de una manera igualitaria, quiero decir, no ocurre igual en toda Italia, pero llega un momento que el pequeño campesinado va perdiendo sus tierras, los vecinos ricos se van apoderando de esas riquezas. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce, por un lado, en que el ejército romano pierde parte de sus componentes, porque el ejército romano no es un ejército profesional. El ejército de ciudadanos. Es un ejército de ciudadanos. Son soldados, campesinos, ciudadanos. Propietarios, además. Propietarios, exactamente. Solo los propietarios están obligados al reclutamiento, ¿no? Se pagaban su propia panoplia militar, etcétera, según su nivel económico, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es otra cuestión interesante, porque cuando vemos a los romanos en las películas de romanos, los vemos perfectamente vestidos, ¿no? Pero claro, eso es un momento posterior, porque durante siglos cada romano se ha tenido que pagar su propio equipo en función de sus posibilidades, con lo cual yo no veo a los romanos perfectamente vestidos con sus falditas, sus escudos, y cada uno iba como podía, literalmente. Pero el problema es que si no hay campesinos propietarios, tampoco hay soldados reclutables. Y además justo en la época de mayor expansionismo. Exacto. Además, sí. Es que se junta todo ahí. Claro, hay mayor necesidad de que haya ejércitos distribuidos por todo el Mediterráneo y resulta que no tenemos soldados reclutables, ¿no? Que es uno de los problemas a los que intenta hacer frente Graco, precisamente. Por poner un ejemplo, en la década del 130 a.C. es que Roma está en guerra en Grecia, por ejemplo, destruye Corinto, está en guerra con la última guerra con Cartago, la destrucción de Cartago, está en guerra en Hispania con la famosa Numancia, tiene diferentes conflictos importantes de movimiento de tropas prácticamente a la vez en los mismos años, lo cual es una necesidad demográfica y de propietarios para subir a esas filas, ¿no? Importantísima, ¿no? En ese contexto en el que acabará empezando a estallar todo, claro. Y es cuando se empiezan llegar los llamados reformistas, que ahora ya hablaremos un poquito de ellos. Sospechamos que precisamente ese año 133 en el que Tiberio Sempronio Graco intenta introducir una reforma agraria es consecuencia inmediata
de lo que está ocurriendo en esos años. Quiero decir, se explica de alguna manera porque, como tú has dicho, hay una serie de frentes abiertos en diferentes lugares del Mediterráneo, pero sobre todo hay dos en los cuales que de alguna manera producen un cierto shock en la sociedad romana. Tenemos el problema de los celtíberos de Numancia, que han sido sitiados durante varios años y que no hay manera de acabar con ellos. Luego, la propaganda romana convierte a Numancia en una especie de gran potencia mundial, ¿no? En realidad, bueno, era una pequeña ciudad celtibérica, que eso sí, muy bien situada, difícil de tomar. Pero claro, en Roma dices, pero ¿cómo es posible que no consigamos acabar con esos bárbaros celtibéricos de Hispania? Y el otro problema, simultáneamente, es que, como tú has mencionado, hay una revuelta de esclavos en Sicilia, exactamente en el mismo momento, en el que durante varios años los esclavos, que no hay que olvidar que son objetos desde la perspectiva romana, son cosas que se compran y se venden. Esos señores que no son ni personas, están poniendo en jaque al ejército romano. La primera guerra servil, llamada así, ¿no? Eso es. Entonces, esto sucede, lo que quiere decir es que al mismo tiempo hay un ejército de bárbaros o una ciudad de bárbaros y un ejército de esclavos que están poniendo en jaque a las legiones romanas. Y eso provoca, como decía antes, un cierto shock en la sociedad romana. Y creo que ahí hay que entender un poco el por qué Tiberio Sempronio Graco intenta introducir una reforma. Es el primer reformista, los dos hermanos Graco, porque en un periodo de una década, a través de esa magistratura del Tribunado de la Plebe, pues tratarán de desarrollar, sobre todo su hermano más pequeño, ¿no? Cayo Sempronio Graco, y tratarán de llevar a cabo una serie de reformas que intenten dar pues un poquito de solución a todas esas problemáticas, en las que además se está viendo esa sociedad romana aristocrática, en el que muy poca gente, como decís, se está enriqueciendo mucho, y además, sobre todo, la sociedad romana no ha visto un nivel de vida hasta entonces como ese, ¿no? Sobre todo cuando entra en contacto con el mundo helenístico, el griego, esa sofisticación, que lo empiezan a decir, esto mola, ¿no? Y dicen, lo empiezan a ver la gente y dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nosotros somos cada vez más pobres, o buena parte de la población, en cambio ellos... ahí se acaba acumulando absolutamente todo, y por eso son reformistas. Como tú has dicho al principio, Sergio, el tema da tanto de sí que ahora mismo acabas de abrir varios melones que no sé por dónde empezar. Efectivamente, simplemente un apunte. Has hablado de la helenización, creo que es algo que antes no he comentado. Creo que es algo importante a tener en cuenta, y de hecho repercute en la propia formación de los hermanos Graco, que ambos han tenido una formación helenizante, ¿no? Y que para algunos miembros de la aristocracia romana, esa helenización de Roma va en contra de la tradición romana, ¿no? Del romano tradicional. Porque los romanos mantienen con el mundo griego, con la cultura griega, digamos una relación de amor-odio, por un lado, y un cierto complejo, ¿no? Ellos son conscientes de que la cultura griega es la cultura tradicional de verdad. La aristocracia intentará hablar griego como lengua culta, aunque los griegos muchas veces todos hablan griego. Se descojonen de cómo hablan los romanos del griego, ¿no? Podríamos decirlo. Todos hablan griego. Catón, el propio Catón, que es uno de los grandes tradicionalistas, digamos, habla perfectamente griego. Otra cosa es que no quiere hacerlo, ¿no? Él prefiere hablar latín, ¿no? De hecho, es el primero que escribe una historia de Roma en latín. Hasta entonces se había escrito todo en griego, ¿no? Así que, por un lado, claro, los romanos son conscientes de que la gramática, la oratoria, la historia, la geografía, todo viene de Grecia, ¿no? Y de hecho, ahora mandamos a nuestros chavales como Erasmus o antes a estudiar a Estados Unidos o a otros países. Entonces lo que hacían la aristocracia romana era mandar a sus hijos a Grecia, ¿no? El propio Cicerón hace un viaje de estudios por diferentes lugares de Grecia. Así que por un lado tienen ese complejo, ¿no? Pero por otro lado dicen, caramba,
si los hemos conquistado. Si los hemos conquistado es que somos superiores, claro, ¿no? Eso es un planteamiento muy, muy romano, ¿no? Tenemos mejor ejército y además los dioses están con nosotros, porque tenemos que someternos de alguna manera culturalmente a los griegos. Existe ese conflicto. Pero volviendo al otro melón, el de los gracos. Primero querría matizar. Has mencionado el Tribunado de la Plebe, que es una de las instituciones más curiosas y novedosas del mundo romano. No tiene parangón en otros lugares del mundo antiguo, pero que también creo que a veces estamos un poco engañados con lo que significa el Tribunado de la Plebe. Lo vemos como una institución revolucionaria. Es cierto que surgió al comienzo de la República como una institución revolucionaria para que los llamados plebeyos pudieran formar parte del Estado romano y tomar parte en las decisiones del Estado romano, pero acaba integrándose. Y no hay que olvidar que el Tribunado de la Plebe está formado por aristócratas, que son senadores, igual que los demás. Como los propios hermanos Graco que estamos hablando. Hermanos Graco, que forman parte de una familia de la nobilitas. No es que sean unos ciudadanos pobretones, que hay revolucionarios, hay casi un... No, a todo lo contrario. Entre otras cosas, porque ocupar un cargo en Roma significa siempre ser rico. Muy rico, además. Sí, incluso muy rico, sí. O tener ganas de hacerte más rico todavía, pero en cualquier caso tienes que tener una base ya de riqueza. Así que la idea del Tribunado de la Plebe revolucionario no es cierta, aunque sí que hay algunos personajes como los Graco que son vistos en la antigüedad como revolucionarios, pero no necesariamente porque lo sean. Para mí son reformistas, como tú has dicho, los has definido, sino porque una buena parte del Senado se negaba a introducir cualquier tipo de reforma. Y para ellos, cualquiera que introducía una reforma era un sedicioso y un revolucionario. Y ahí es lo que lleva al uso, por primera vez, al menos entre magistrados en sacrosantos, en su uso de la magistratura, a la utilización de la violencia política en Roma, ¿no? Efectivamente. Abiertamente, además. Los tribunos de la plebe son, desde su origen, desde su creación, inviolables. Hay algo que los caracteriza, que es la llamada sacrosantitas. Eso quiere decir que son inviolables. Nadie puede atentar contra la persona de un tribuno de la plebe mientras está en el cargo. Esto forma parte de ese primer periodo revolucionario de que los plebeyos querían acceder al gobierno de Roma. Y lo que sucede en el año 133 es que por primera vez, y luego con el hermano Cayo Graco, por primera vez 2 tribunos de la plebe son asesinados mientras están en el cargo. Luego sucederá con algún otro más, pero es un hecho, esos magnicidios, esos asesinatos políticos selectivos, son uno de los hechos más graves que tienen lugar durante la crisis de la República y son absolutamente excepcionales. De todos modos, para llegar a ese asesinato, en particular de Tiberio Sempronio Graco, hay que entender un poco cuál es el proceso, porque Tiberio Graco, en un primer momento cuenta con el apoyo de una buena parte del Senado, o por lo menos, si no de una buena parte, de gente significativa. Su reforma agraria, Tiberio Graco presenta una reforma agraria que básicamente lo que pretende es arrebatar parte de la tierra pública, no tierra privada, tierra pública que está siendo usada ilegalmente por grandes propietarios y que retorne al Estado para poderla repartir. Parcelarlo y darlo y para volver a recuperar parte de esa ciudadanía propietaria pequeña que se estaba perdiendo. Que eso es. Es decir, en el fondo se trata de una reforma conservadora en el sentido de que intenta mantener el modelo de ese pequeño campesinado, mantener el soldado, ¿no? Mantener el mismo sistema. Eso hace que haya personas muy importantes dentro del Senado que apoyen a Tiberio Graco. Lo que ocurre es que luego suceden una serie de factores que, digamos, van enajenando la voluntad del Senado. En primer lugar, hay un Senado presenta, otro tribuno de la plebe, eran 10 cada año. Otro tribuno de la plebe presenta un veto al intento de reforma de Tiberio Graco, cosa que era legal, y Graco, en lugar de plegar velas y decir, bueno, acepto el veto,
lo que hace es destituirlo, provocar que el pueblo lo destituya, con el argumento de un tribuno de la plebe tiene que estar al servicio del pueblo y como este señor no está, podemos destituirlo. Eso ya, para muchos senadores... Eso cambia radicalmente a muchos que quizás le habrían apoyado, o al menos no se hubieran opuesto. Exacto. De forma tan, al final, violenta, pues ahí cambia radicalmente, ¿no? Eso sí lo ven contrario a la tradición, lo ven revolucionario. Y luego, inmediatamente después, llega una noticia, el rey de Pérgamo, Átalo III. Pérgamo había sido un tradicional aliado de Roma en Asia Menor, en lo que hoy es Anatolia. Este señor muere, los reyes helenísticos eran dueños del territorio sobre el que gobernaban y decide, tiene miedo de que Pérgamo acabe fragmentándose porque sus hijos están enfrentados y decide donar Pérgamo, el reino, a Roma, al Senado y al pueblo romano. Y Tiberio Graco dice, me viene estupendamente, porque tenemos que financiar esta reforma agraria, hagámoslo con las riquezas del reino de Pérgamo, de Asia, de lo que luego será la provincia de Asia, ¿no? Claro, el Senado dice, ni hablar, la política exterior la marcamos nosotros, no un tribuno de la plebe. Y eso termina de precipitar el atentado contra Tiberio Graco y su asesinato. A su asesinato, también a algunos de sus seguidores, ¿no? Y eso es lo que abre la veda de que la violencia política se empieza a ver como un arma más, precisamente al ejercer política en el Estado romano, ¿no? Contra esas personas que esa aristocracia pues, puede ver como peligrosas para el sistema romano y para esa república, o según es su visión, evidentemente. Ese es uno de los grandes problemas, a mi modo de ver. Y eso además va a llevar también a una polarización muy importante de la sociedad romana, exacto, ¿no? Es decir, la República tardía, eso que llamamos la crisis de la República, viene caracterizada fundamentalmente por el uso de la violencia. Una violencia multiforme que tiene por un lado ese reflejo que he comentado en esos asesinatos selectivos. La mayor parte de ellos son tribunos de la plebe y todos ellos son reformistas, ¿no? Lo cual, si quieres, luego reflexionamos sobre la cuestión de si es una cuestión de egos simplemente o una cuestión ideológica, ¿no? Si hay algún tipo de confrontación ideológica en el periodo. Pero junto con esos asesinatos selectivos hay una represión. Tú has mencionado la represión de los seguidores de Graco. Es que hay cientos, si no miles, aquí las fuentes que tenemos son tardías y, bueno, obviamente es imposible saber, pero hay una represión de gente que es asesinada, que es juzgada, gente que se ve obligada a exiliarse, pero es que luego ocurre lo mismo con otro tribuno, Saturnino, con otro Livio Druso en el 91, después con Sulpicio, después con Clodio, todos los tribunos que se salen de la norma. Cicerón los llamaba populares, que ahora diríamos populistas, para él revolucionarios. Casualmente todos mueren asesinados. Ahora que hablas, Asalo, tanto de las fuentes como de Cicerón, al que yo siempre llamo el pesado de Cicerón. Pero es verdad que, por hablar un poquito, claro, buena parte de la visión que tenemos precisamente en nuestra época de ese periodo, por las fuentes escritas, de hecho, es la visión que tiene un aristócrata como el propio Cicerón, ¿no? Pues, no sé si nos puedes comentar un poquito el que, además, creo que me dijiste una frase de somos prisioneros de la visión de Cicerón. O menos un poquito. Un poco sí. A ver, no podemos vivir sin Marco Tulio Cicerón. Esa es una realidad, porque resulta... Bueno, yo fundamentalmente, porque llevo toda mi vida trabajando sobre Cicerón, publicando y viviendo de él en la práctica, ¿no? Le tienes cariño, al menos, un cierto cariñico. Le tengo un cierto cariño, sí. Pero, claro, digo, no podemos vivir sin él porque es nuestra fuente de información principal. Pero hay que tener en cuenta que Cicerón no es un señor que pasaba por ahí. Él mismo era un político, un aristócrata, un gran propietario de tierras, de esclavos. Él está defendiendo un determinado modelo de res pública, de Estado, un determinado modelo de república. Yo cuando oigo Cicerón, el último defensor de la República Romana, vamos a ver, de una República Romana, la suya, la que él consideraba legítimamente que era la mejor. Pero claro, era la que a él le favorecía como miembro de la gran aristocracia romana. Entonces, el problema es cuando no somos críticos con Cicerón. Es decir, al leer a Cicerón no estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo a un personaje
que forma parte, como digo, de un statu quo determinado. Es muy curioso porque cuando leemos a César, siempre decimos, cuidado, es que es César, ¿eh? César nos está dando su versión de los hechos. Pero con Cicerón parece que no, Cicerón. Cicerón, ya insisto, utiliza la palabra Biblia para algunos colegas, es como si hablara Júpiter por boca de Cicerón, y no es cierto, ¿no? A eso me refiero en que somos un poco prisioneros, ¿no? En el sentido de que no nos queda otro remedio que utilizarlo, pero creo que habría que hacerlo de una manera más crítica de lo que a veces, no siempre, pero a veces hacemos, ¿no? Porque si no, claro, tenemos la sensación de que todos aquellos adversarios políticos de Cicerón, que él convierte en adversarios de Roma, eran enemigos de la patria. No es exactamente así. Esa es una lectura muy, muy simplista contra la que creo que deberíamos luchar. La cuestión es que estamos viendo una serie de casuísticas que acaban llevando a cabo esta crisis que se va ahondando porque no se acaba dando una solución. Hay intentos, pero estamos viendo que pues, al final esa violencia política ya ha estallado, polariza a la sociedad romana, a la aristocracia, a la propia plebe, ¿no? Y eso pues llevará a que surjan una serie de figuras, que es ahora lo que podemos hablar un poquito de... siempre se ha hablado de que esos Sila, Pompeyo, el propio Cayo Julio César, Octavio, el futuro Augusto, no, es que son figuras muy fuertes que simplemente buscaban el poder. Podemos ahí debatir si es solo eso o había bastante de eso, pero también había cierta, podríamos llamar cierta ideología también, y luego también pues lo que conlleva también a esos enfrentamientos y con el estallido ya no de asesinatos de políticos directamente, de magistrados, mejor dicho, sino ya el estallido de guerras civiles abiertas en Roma que acabarán haciendo que se derrumbe todo ese sistema republicano y se crea el Principado, con el último vencedor, digamos. De nuevo, Sergio ha sacado temas interesantísimos que nos llevarían lejos en su desarrollo. A ver, la cuestión clave, evidentemente hay grandes personajes. Grandes personajes en el periodo, tú los has mencionado. Sila, el dictador que reforma la República Romana para volver atrás, porque él considera que esos tribunos de la plebe que antes he mencionado eran, en la línea de lo que piensa Cicerón, eran revolucionarios. Sila llega al poder después de una sangrienta guerra civil y él mismo lleva a cabo una represión, proscritos cientos de personas, fundamentalmente de la aristocracia, que son asesinados, sus tierras confiscadas, sus propiedades confiscadas, o que se ven obligados a exiliarse. No solamente ellos, sino en una medida sin precedentes, sus hijos y sus nietos son también castigados con la ruina, se les arrebata la tierra y se les prohíbe acceder a las magistraturas romanas, dedicarse a la política. Eso, como tú has dicho, crea una extraordinaria polarización que yo creo que dura. Me parece que, en fin, no es difícil en este país entender lo que significa una guerra civil. Una guerra siempre crea muerte y desolación. Una guerra civil crea enemigos durante décadas, ¿no? Es muy difícil recuperarse de una guerra civil. Y en Roma hubo más de una a lo largo del siglo I a.C. Yo creo que eso es un elemento clave para entender esa polarización dentro de la sociedad. Pero a mí me parece que no es una cuestión de personajes. Yo creo que nos equivocamos cuando vemos los conflictos políticos del siglo I a.C. como simplemente una lucha por el poder. No, es que, claro, Sila quería el poder, César quería el poder, Pompeyo quiere el poder. No sé si quienes nos ven aquí, nos oyen aquí, nos oyen en el podcast, han visto la serie, el documental de 3 episodios sobre César, de la BBC, que están emitiendo ahora en Movistar, en concreto. No sé si con esto hago publicidad, pero bueno, es donde se puede ver. Ya está hecho, o sea que... es donde se puede ver. Si se ve, se verá que César es malo, malísimo, porque desde que nació prácticamente quería llegar a ser un tirano. Y él quería luchar por llegar al poder por los medios que fueran, ¿no? Entonces, ese maniqueísmo, y además, en fin, la BBC trabaja muy bien y en el documental, insisto, es un documental, trabajan y intervienen colegas, algunos los conozco personalmente, que son muy serios. Pero el planteamiento es un planteamiento muy decimonónico.
Es decir, veamos el final de la República con una lucha simplemente por el poder. Sí. A mí me parece que eso está equivocado y que hay, en la línea que te decías antes, una confrontación de ideas en ese periodo. Que además, por ejemplo, estábamos mencionando a Sila, todo lo que has mencionado que hace, aparte de la primera y sangrienta guerra civil, las proscripciones, y luego cuando considera que ha hecho las reformas suficientes para devolver atrás a su visión de la República, otro que tiene su propia visión, se retira del poder. Siendo dictador, es un poco raro pues hablar de quizás, al menos en su figura, de simplemente la lucha por el poder y tal. Es que es una cuestión bastante curiosa. Sí, es que, insisto, si lo vemos desde una perspectiva ideológica, y cuando hablo de ideología no estoy hablando de las grandes ideologías, yo no estoy hablando de liberalismos, socialismos, comunismo, etcétera, etcétera. Tal cosa no existe, obviamente, en la antigüedad, en el mundo romano. Lo que estoy hablando es de que la gente no actúa simplemente por acceder al poder. Que también habría erótica del poder, evidentemente, pero no solo eso. Pero va de suyo. Quiero decir, un aristócrata romano que inicia una carrera política, no todos lo hacen, pero quienes lo hacen, obviamente quieren llegar a ser cónsules. Quieren tener poder e influencia en Roma. Es que eso forma parte de lo que es la sociedad competitiva, aristocrática romana. Pero César y todos los demás. Claro, ver a César como un aspirante al poder y a Pompeyo no, cuando tiene una carrera absolutamente extraordinaria, ocupando todos los cargos contra la tradición romana, y sin embargo, no, como este es de los nuestros... Pompeyo es defensor de la República, claro. Pero sí ha sido el que más ha ido en contra de los cánones estrictos de la República. Pero es amigo de Cicerón. Claro. Y entonces, como es aliado político de Cicerón, no podemos verlo así. Entonces, por eso llamo la atención sobre ese documental, ¿no? En el que Pompeyo es presentado, curiosamente, como alguien que respeta siempre las normas. Cuando, desde el principio hasta el final de su vida, nunca respetó las normas institucionales, ¿no? César siempre las respetó. Eso sí, al final de su vida, lo que hizo fue ir encaminado hacia un poder unipersonal, ¿no? Eso es lo que ahí sí podemos discutir si efectivamente hay una contraposición con Sila, del que tú has dicho que llegó a ser dictador, él se postuló, fue nombrado dictador. Cuidado que dictador en el mundo romano no significa lo mismo que para nosotros. Ahora, exactamente. Era una magistratura extraordinaria, pero legal. Legal. De hecho, el proceso por el que llega a ser dictador Sila es legal. Los romanos lo que tenían aversión a la monarquía en sí misma. Exacto. Al poder unipersonal que se identifica con la tiranía. Y de hecho, Sila lo que hace es llegar a ese poder, a ese cargo, que es un cargo extraordinario, pero legal, pero como tú has dicho, al cabo de un tiempo, aunque esto se discute, pero yo creo que es así, dimite y recupera las magistraturas tradicionales, ¿no? Él se retira. Eso sí, se retira después de haber introducido una serie de cambios que él pensaba, luego se demostró que equivocadamente, que podían acabar con esos intentos que él consideraba sediciosos y revolucionarios. Finalmente, para afrontar pues ya el último tramo del programa, todas esas guerras civiles que van estallando, se van sucediendo a lo largo de varias décadas en ese siglo I a.C., acabará provocando finalmente pues, ese estallido final de ese sistema republicano, ya en crisis hace tiempo, de esa vieja república romana, de ese sistema político, y acabará surgiendo esa figura de Octavio, el que acabará siendo el primer emperador, como lo conocemos, ¿no?, del Imperio Romano, ese nuevo sistema del principado, ¿no?, del princeps, del primer ciudadano, que era un poquito esa visión que él quiere dar de no, esto es una república, sigue siendo una república, yo solo soy el primer ciudadano, pero un primus inter pares, ¿no?, un igual entre iguales. ¿Cómo es ese desarrollo que fue transformando ese sistema político republicano, y qué es lo que acaba desarrollando Octavio, el futuro Augusto? Bueno, como he comentado antes, desde un punto de vista meramente institucional, realmente no hay un cambio sustancial, ¿no?, a lo largo de todo el siglo I a.C. Es más, y por eso cuando hablábamos de la cronología al principio, yo te decía, los idos de marzo, evidentemente es icónica. Sí, es una fecha icónica, un cambio de ciclo, pero realmente el cambio institucional es imperceptible, ¿no? Cuando trabajas sobre el periodo que sigue al asesinato de César, eso que llamamos el periodo triunviral, porque a César, un año y medio después de la muerte, del asesinato de César, se crea el triunvirato, que son 3 individuos, Marco Antonio, Octavio
Y Lépido. Que es el joven César, que ha heredado el nombre de Cayo Julio César, se llama exactamente igual que él, el fundador de la ciudad en la que nos encontramos, y Lépido. Y los triunviros van a estar por encima, legalmente además, por encima de los demás magistrados de Roma. Pero las magistraturas siguen funcionando. Es decir, el Senado sigue funcionando exactamente igual. Si quieres, con un cierto sometimiento a esos triunviros, ¿cierto? Los cónsules, los pretores, los ediles siguen funcionando exactamente igual, las asambleas siguen funcionando exactamente igual, aunque con algún matiz, porque es cierto que los triunviros poco a poco son cada vez más intervencionistas, ¿no? En el sentido de que ellos nombran a los sacerdotes públicos, que es una cosa importante, política, porque la religión romana es una religión cívica que representa a la comunidad. Es una cuestión de política. Son políticos, es que ellos son senadores, todos ellos son el propio senadores. Julio César hasta su muerte fue Pontifex Maximus también, que era uno de los cargos más importantes dentro de los sacerdocio romano. El más importante, y de hecho los sacerdotes eran nombrados cuando estaban al inicio, normalmente cuando estaban al inicio de su carrera política, como una especie de trampolín político, ¿no? Les daba a conocer, y eso les permitía luego tener, era como una especie una especie de espacio publicitario, ¿no? Para aspirar a magistraturas políticas posteriormente. Bueno, los triunviros comienzan a nombrar ellos mismos los sacerdotes, comienzan a nombrar algunos cónsules. Ese intervencionismo se da, pero las magistraturas, las instituciones sobreviven, ¿no? Claro, el gran problema es la violencia, ¿no? Si antes hablaba de violencia selectiva, la violencia por excelencia son las guerras, y fundamentalmente las guerras civiles, ¿no? Cuando es asesinado César, los que lo asesinan se consideran a sí mismos creadores de la libertad, restauran los libertadores. La libertad. Son los tiranicidas que han acabado con el tirano y restauran la libertad en Roma. Eso no es exactamente, no todo el mundo lo ve como ellos, ¿no? De nuevo Cicerón, nuestro amigo Cicerón, claramente lo ve así y los llama siempre tiranicidas, ¿no? Y libertadores. Pero cuando dos de los asesinos de César, que son pretores, Casio y Bruto, van al pueblo, los convocan porque tienen la potestad de hacerlo, y les dice al pueblo que se ha reunido, a la plebe de Roma que se ha reunido delante de ellos, les dice: os hemos liberado. Y dicen: ¿cómo? ¿Que nos habéis liberado? No queríamos ser liberados. Y literalmente tienen que huir y se tienen que refugiar en el Capitolio. Es decir, que no todo el mundo veía a César como lo veían los que lo asesinan, ¿no? Que veían en peligro, digamos, ese orden, esa república a la que antes me refería, que Cicerón y muchos otros en la aristocracia defendían. Pero la plebe no lo veía así. Con lo cual, a partir de ese momento, hay un conflicto entre partidarios de César y contrarios a César. Y se generan varias guerras civiles que no solamente en Italia, sino sobre todo fuera de Italia, en diferentes escenarios, ¿no? del Mediterráneo. Entre el 44 y el 31, digamos que hay un estado activo o latente de guerra civil. Hay 14-15 años de tortas a mansalva por todo el Mediterráneo y en el mundo romano. Por todo el Mediterráneo. Además, es curioso porque es como una especie de obra teatral en la que los personajes van desapareciendo, los personajes principales, ¿no? Hasta que finalmente quedan dos y medio. Sí. Porque queda Marco Antonio con Cleopatra, que es un personaje fascinante, muy alejado del arquetipo de mujer fatal que se nos quiere vender. Normalmente cuando una mujer en la época antigua tiene influencia, poder, es inteligente y gobierna, como hace Cleopatra, un estado tan importante como Egipto, se la minusvalora, ¿no? Pero era una persona mucho más interesante. Cualquier mujer que tenía un poder, un papel demasiado más allá del que supuestamente debía tener, la propia Livia, ¿no? Esposa al final de Augusto, que en este podcast hablamos hace tiempo de ella, pues toda esa imagen de que acaba asesinando a media familia. Y yo, a ver, igual no tanto. Sí, pero en cualquier caso desempeña un papel importante en esta obra de teatro, porque Octaviano, joven César, futuro Augusto, que de todas las maneras lo denominamos, él se queda en Roma, él es muy inteligente. He dicho antes, es que el poder está en Roma. El poder de decisión está donde está el Senado, y el Senado está en Roma. Él se queda allí,
Pero Marco Antonio está en Egipto. Se va a Oriente porque le tocaba Cleopatra. gobernar las provincias orientales y por eso ahí empieza a tener ese contacto con Cleopatra como reina cliente, digamos, ¿no? Como reina títere, entre comillas, de Roma. Y eso se une una relación personal. Exactamente. Pero eso lo aprovecha muy bien el futuro Augusto, porque convierte en su publicidad, en la publicidad en Roma. La propaganda es vital en este periodo. Es absolutamente vital. Y convierte a Marco Antonio en una especie de pelele de Cleopatra, absorbido totalmente por el lujo de una mujer extraordinariamente negativa para el mundo romano, como es Cleopatra. Llega a vender la idea de que Roma dejará de ser la capital del imperio. Marco Antonio quiere llevar la capital a Alejandría, cosa de la cual no tenemos ninguna constancia. Es un hombre que lo presenta como un hombre totalmente sojuzgado a una reina extranjera. Exacto. Esa es la idea. Y que además, no solo extranjera oriental, ¿no? La idea del lujo decadencia, oriental que trae siempre la decadencia a Roma, el final de las costumbres que nos han hecho grandes, ¿no? a los romanos, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el futuro Augusto presenta la guerra contra Marco Antonio como una guerra exterior contra Cleopatra, de una manera extraordinariamente inteligente. No es una guerra civil, sino no es una guerra contra un reino extranjero. Exactamente. Con lo cual, eso permite, digamos, desterrar cualquier posible discrepancia que hubiera de declarar la guerra contra un romano. Porque además Marco Antonio era una figura también bastante popular en buena parte del pueblo. Sin duda, además, claro. Es que había que destruir eso para hacer algo aceptable, digamos, ese conflicto. Es que volvemos a lo que decía antes, ¿no? Esa idea, no nos dejemos arrastrar de nuevo por Cicerón. Si leemos las Filípicas de Cicerón pronunciadas a final del 44 y durante el 43, vamos, Marco Antonio es lo peor de lo peor, ¿no? No es ninguna casualidad que Cicerón utiliza contra Marco Antonio absolutamente las mismas descalificaciones que utiliza contra todos sus enemigos políticos sistemáticamente, ¿no? Tiene ahí un cajón desastre Cicerón y va utilizando la lista de insultos. Sota caballo rey, en plan, a ver qué toca con este. Pues mira, no sé. Entonces, claro, que este lo utilice con el anterior. Exactamente. Si leemos a Cicerón, Marco Antonio es un tipo al que hay que cargarse, ¿no? Que es lo que pretende Cicerón, ¿no? Sin éxito. Y ahí viene la famosa lectura de ese testamento de Marco Antonio, que estaba custodiado por las Vestales en Roma. Exacto. Que ya otra cuestión ya es que se ha debatido mucho y seguramente nunca se sabrá de si ese testamento que se leyó era el original o una copia o se manipula o simplemente Octavio lo muestra públicamente lo que le interesaba y lo manipula aunque lo pusiera para su propia versión, pero eso es lo que acabará provocando el estallido de la guerra y la derrota en Actium, como hemos comentado en el año 31, y la derrota ya final, que era rematar el año 30, ya llegando a Egipto las tropas de Octavio, ¿no? Y allá cuando se queda como gobernante único de ese mundo romano. Exactamente. Es decir, bueno, lo que decías es un hecho verdaderamente fascinante, ¿no? Lo del supuesto testamento de Marco Antonio. Lo cuento brevemente, sí. Y ahora retomo la cuestión del Principado. Claro, vienen dos generales que habían estado con Marco Antonio, que se convierten en desertores de Marco Antonio, llegan a Roma y le dicen al futuro Augusto: tenemos una noticia estupenda para ti. Resulta que Marco Antonio tiene guardado en el templo de las Vestales, en la casa de las Vestales, un testamento. Y probablemente, o quizás haya algunas cláusulas ahí que puedas utilizar a tu favor. El futuro Augusto se hace con el testamento. No podía hacerlo teóricamente. Con malas artes, y lo lee él. No sabemos si alguien más lo lee él, y lo que hace es comunicar al Senado y al pueblo una serie de supuestas cláusulas que, como tú has dicho, nunca sabremos si son ciertas o no, entre las cuales está, como antes decía, Marco Antonio se quiere llevar a Alejandría, la capital del imperio, quiere repartir Oriente entre sus hijos, los hijos que ha tenido con Cleopatra. Quiere ser enterrado allí, incluso aunque muera en Roma. Ya veis qué ha hecho Cleopatra con este señor. Es un pelele y ya está. Hay que ir a por él, ¿no? Entonces, verdaderamente es un acto de propaganda genial, ¿no? Si lo vemos desde esa perspectiva. Y cuando él se convierte en el único gobernante del imperio, claro, ¿qué hace? ¿Cómo debe actuar? Porque él ha visto que en el año 44 ha sido asesinado su padre adoptivo, Cayo Julio César, porque ha visto, en su trayectoria se veía una deriva unipersonal, de poder unipersonal, ¿no?
es una parte sustancial del Senado y de la aristocracia, es más discutible que esto llegara al conjunto de la sociedad, lo veían como un aspirante a tirano, entonces sí. Así que Augusto dice, yo no puedo presentarme como un monarca, porque van a ir a por mí. ¿No? Así que lo que hace es presentarse como un restaurador de la República. De hecho, acuña monedas y habla en el Senado y ante el pueblo habla de la restitutio rei publicae, ¿no? La restitución del Estado romano tradicional. Yo lo voy a devolver el poder al pueblo. Yo os he traído la paz, además. He acabado con las guerras civiles y tal. Estoy recuperando la edad dorada de Roma. Eso es un elemento clave. Y eso es fácil de entender, ¿no? Ahora, y también entonces, uno de los elementos más disruptivos para la economía de un territorio es una guerra, ¿no? Los que comercian, los que compran y venden, lo que quieren es que haya paz para que sus productos circulen sin problemas por el Mediterráneo, por Italia, por Hispania, etcétera, etcétera. Claro, las continuas guerras lo que hacen es impedir el desarrollo adecuado de ese comercio. Aparte de que, claro, en las guerras muere gente. Y la gente estaba un poco hasta las narices de que tuvieran que luchar. La sociedad se ha transformado quizás su mentalidad un poco en el que ven aceptable cierto poder si se lo presentan con envuelto bien, diciendo, esta es tu república, os la entrego, aunque realmente el que gobierna soy yo. Exacto. Y los que están alrededor mío. Exacto. Augusto lo que es inteligente como para crear a su alrededor un nuevo consenso aristocrático, y no solo aristocrático, social, ¿no? Ese cansancio por la guerra lleva a que se le sea más sencillo imponer, digamos, su poder unipersonal. Pero como decía al principio, con fachada republicana. Es decir, sin modificar las instituciones tradicionales, que siguen existiendo. De hecho, igual que has mencionado antes en el triunvirato, durante el imperio, sobre todo los inicios, las magistraturas se siguen desarrollando como hasta entonces. O sea, sí, hay un imperator, hay un princes, pero se siguen eligiendo cónsules. Otra cosa es que ya vaya muy dirigida la cosa, pero sigue haciéndose ese cursus honorum, ¿no? Esa carrera política, ese curso del honor o carrera del honor, como anteriormente. Fíjate que la propia denominación de princeps, príncipe, pero al traducirlo... Sí, no es el príncipe heredero de un rey o una reina, sino otra cosa. Traduttore traditore, ¿no? Siempre. Entonces, al traducirlo a príncipe pierde el valor que tenía en latín, porque princeps es el primero. Pero el primero, también existía el princeps senatus, que era el individuo más prestigioso del Senado, ¿no? Entonces, esa idea es con la que juega Augusto. Yo soy utilizando elementos del pasado. Soy el primero de la sociedad, pero por mi valor, es decir, por lo que yo ofrezco. Por mi autoritas que he desarrollado. Es decir, para él es incluso más importante princeps que imperator. Imperator en realidad lo que significa es que tengo imperium, que tengo mando civil y militar, ¿no? De ahí viene imperator, nuestro concepto de emperador. Pero a él prefiere la idea de principado, princeps, porque tiene un concepto, un significado moral, ético, ¿no? De yo merezco, digamos, esto. Lo cual, claro, eso, por un lado, el hecho de que él gobierne claro, él muere en el 14 después de Cristo, se convierte en el gobernante único a partir del 31-30, estamos hablando de 44 años en el poder. De hecho, no habrá nunca nadie más en toda la historia de la antigua Roma que alcance ese tiempo gobernando como gobernante único. Claro, eso le permite consolidar el poder. Claro. Pero luego se encuentra con otra cuestión que tampoco creo que sea momento de desarrollar aquí. ¿Y quién hereda su trono, su cargo? Si esto no es una monarquía, claro, ¿cómo designo a mi sucesor? Si no es una monarquía, y además de eso, yo apoyo la legitimidad de gobernar en mi valor personal y ético, tendré que elegir a uno. Que esa es la idea, ¿no? Teóricamente, los que suceden a Augusto deben ser también los mejores, ¿no? Los está señalando y además les está creando las condiciones para que creen su propia autoritas y su propia política para que la gente vea aceptable que luego le sucedan.
Al final solo queda Tiberio, pero es el que queda. Claro, luego se dan una serie de circunstancias. Pero tiene a sus nietos, a tal, o sea, tiene un montón de Hay una serie de circunstancias que se salen ya, creo, del tema que estamos tratando aquí. Y nos haría para varios podcasts. Sí, bueno, pero eso ya te lo dejo a ti para futuros podcasts. Pues para terminar, alguna cosa que digas, de esto hay que comentarlo brevemente sobre la crisis de la República o cualquier cosa, o de ahora del Principado que estábamos hablando, ya para cerrar el programa. Yo creo que no exactamente una síntesis, pero sí querría transmitir, ya lo he hecho a lo largo de mi intervención, esa idea de que deberíamos alejarnos de la interpretación exclusivamente personalista de la historia. Es decir, del mismo modo que uno no puede entender la España de Felipe II solamente si ve a Felipe II y a su corte, sino que hay que ver la sociedad en su conjunto, yo no creo que sea lícito y adecuado entender la crisis de la República Romana como una crisis exclusivamente moral, ética y de poder personal. Pompeyo y César no luchan exclusivamente por el poder personal, detrás de ellos hay ideas, hay una confrontación de ideas, hay, al menos parcialmente, un modelo diferente de res pública. Mientras a lo largo del periodo hay una serie de individuos que se fajan dentro del Senado y en la sociedad para intentar introducir reformas que al menos sirvan para paliar problemas sociales, económicos y políticos, hay una mayoría senatorial que se opone por intereses personales y de clase a esas reformas, presentándolas siempre como revolucionarias, que acaban triunfando siempre violentamente contra esas reformas, pero los problemas permanecen. Y ese anquilosamiento, esa permanencia de los problemas sociales y políticos son los que en última instancia llevan al colapso de la República. Paradójicamente, el triunfo, digamos, de los más conservadores llevan al final de esa República que quieren conservar. Vamos a ese colapso de la República, el inicio del Imperio, pues como si fuera una película de Star Wars, podríamos decir prácticamente. Pues ha sido un auténtico placer, Francho Pinapolo, de tenerte aquí en este episodio de Historias Romanas. Espero que hayas disfrutado mucho pues comentando toda esta etapa. Yo también, espero que la gente también, que veo caras en plan de que bien. Bueno, y si no, pues lo de los tomates cuando nos los lancen, eso lo quitamos fuera del podcast y así, ya está, no hay ningún problema. Muchas gracias, ha sido un auténtico placer y nos vemos en la próxima, que yo creo que seguro que como hay tantos temas y además hemos dejado el melón abierto de la sucesión de Augusto, pues yo lo dejo caer. Bueno, muchas gracias, Sergio, y a todos los oyentes. Vamos con la despedida. Gracias por acompañarnos en Historias Romanas, un viaje al pasado romano de Zaragoza, y recordad que podéis vivirlo en directo en los museos de la Ruta de Caesar Augusta y escucharlo también en podcast cuando y donde queráis, encontrándonos en plataformas como Spotify, iVoox y también en el canal Historia de Aragón de YouTube, así que como en las redes sociales de los museos de la Ruta Caesar Augusta y de Historia de Aragón y Zaragoza Museos. En la técnica hemos tenido a Javier Romualdo y os esperamos en el próximo viaje por el tiempo a la antigua Roma. Historias Romanas, el podcast oficial de los museos de la Ruta de Caesar Augusta en colaboración con Historia de Aragón. Historias Romanas.